Muy buenas tardes, muy agradecido a Dios por esta nueva oportunidad, agradecido al Dios Todopoderoso por cada una de las personas que se puede concretar en este programa. Que Dios bendiga a cada personita que se acerca a este programa y que tiene la oportunidad de estar en esta transmisión. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a hacer su voluntad. Qué bueno podernos encontrar a través de este medio. Un saludo muy cordial a cada uno de los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás. Señor, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias por todo lo bueno, por todo lo grande, lo misericordioso que tú eres, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que harás en favor de nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos el honor y la gloria, Señor. Te damos toda la adoración y toda la exaltación. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú mereces todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Gracias, Señor. Eres digno de ser exaltado. Eres digno de ser alabado. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres generoso, eres bueno para con nosotros. Tenemos la necesidad, Dios, de agradecerte por todo lo que ha resultado para bien. Esperamos en Colombia, para que tú bendigas al nuevo presidente, la persona que ha sido elegida como posiblemente el presidente de Colombia para estos próximos 4 años que empezarán a partir del 7 de agosto de este mes. Oramos a ti, Señor, para que esta persona sea guiada, sea dirigida por ti, tenga la gracia y la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo y pueda ser guiado, pueda ser orientado por tu palabra, por tu presencia, por todo lo que tú haces, Señor, que eres bueno y misericordioso, que des sabiduría y gracia a este varón, Abelardo de la Espriella, y a cada uno de los que sean nombrados sus ministros, los dirigentes de cada entidad, de cada corporación, que las sombras de violencia y de maldición sean anuladas sobre Colombia en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, también oramos a ti por la querida nación venezolana. Pedimos que tu gracia, que tu amor y misericordia esté allí sobre cada venezolano, especialmente los que están sufriendo por desaparición de cada familiar, por los que ya saben de la muerte de alguno de sus familiares, por los que después de tanto sufrimiento tienen un sufrimiento más. Pero tú eres el Dios que todo lo puede. Te ruego, Señor, que obre misericordia, que bendigas de una manera poderosa y especial a la nación venezolana. Señor, trae paz, trae salud, trae fortaleza a los corazones quebrantados. Y yo sé, Dios, que tú puedes impedir, aunque es una palabra profética, no es tu propósito. Sabemos, Señor, que lo que causa estos estragos, estas maldiciones, es que dijo alguien en las redes, tú estás hablando a los hombres no para amedrantarnos, sino para hacernos ver que vamos mal, que cada cual se está entregando a su desorden, a su soberbia, a su idolatría, a sus culturas de tradición monoteísta, politeísta, y que no te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado.
pero tú estás enviando un mensaje para que los que entendemos podamos decir, Señor, perdona a Colombia, perdona a Venezuela, perdona a Latinoamérica, perdona a la gente que se aparta, que Colombia sea libre de la sangre derramada, que tú perdones la sangre derramada en los homicidios, en los abortos, de las maldades que se han enseñoreado de tantos miles y miles de colombianos, y que podamos arrepentirnos, porque si perdonaste a Nínive, cuando pudiésemos decir también era tu propósito destruir a Nínive, pero viste al rey de Nínive, a la reina, a los grandes, a los pobres, a los ricos, a todos quebrantados pidiendo misericordia, y tu corazón que es bueno, que es generoso, fue tocado y perdonaste. Esa es la muestra de que también, aunque sea profético, en este último tiempo, si nosotros pedimos perdón, si nosotros oramos, puede que vengan esos tiempos, porque son muchos los que no oyen tu palabra, pero son muchísimos los que la oyen y la hacen a un lado. Pero si nosotros oramos, tu presencia, Espíritu Santo, tocará a las gentes. Tu presencia, Señor, obrará en las personas y traerás paz, traerás gracia, misericordia y bondad para cada familia, para cada persona. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres digno de ser exaltado, eres digno de ser adorado y bendecido. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice por lo que eres bueno, grande y misericordioso. Mereces el honor, la honra y la gloria. Señor, oro en esta tarde por cada persona que escucha esta transmisión. Yo sé, Dios, que todos los seres humanos enfrentamos cada día de nuestra vida dificultades, circunstancias, decepciones, dolencias, enfermedades, pero tu palabra asegura que tú llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga hemos sido nosotros sanados. Señor, por esa palabra pido que en esta tarde tu gracia y misericordia traiga paz, traiga bendición, traiga gracia sobre cada hombre y sobre cada mujer en Colombia especialmente. Que traigas paz y misericordia para los corazones quebrantados, que traigas sanidad para los cuerpos enfermos, porque tú eres el Dios que sana nuestras dolencias y que sana nuestras enfermedades. Permite, Señor, que quienes te conocemos y conocemos tu palabra, nos afirmemos en esta tarde en la verdad de tu palabra, y que quienes no te han conocido les sea revelado en esta tarde la grandeza de tu nombre y de tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es muy agradable saludar a cada uno de mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai, y también para cada persona que está pasando sus momentos difíciles y que creo Dios le permitió conectar con esta emisión, con este programa, para que usted reciba una palabra de Dios, para que el Dios del cielo muestre su misericordia. Saludo muy cordial a Luz Mary Velasco. Claro que sí, estamos orando a Dios para que esa dolencia que hay en su pierna desaparezca, para que Dios le permita disfrutar de una plenitud de salud y mantenga, como decíamos en esta mañana, esa frescura de su revelación, de la obra del Espíritu Santo en su vida y en cada uno de los miembros de la familia Delgado Velasco. Agradecidos a Dios por todo lo que Él hará, damos gracias al Señor por la vida de Ena Margarita, allí en el barrio Providencia, por sus hijos, especialmente Luis Miguel,
Julio Méndez, pedimos que la bendición y la gracia de Dios esté sobre él. Oramos también por nuestro querido hermano Jacobo Cortés y su esposa allí en el barrio El Silencio de la ciudad de Armenia, y por todas las personas que en cualquier ciudad, en cualquier nación colombiana nos escuchan. Que Dios le bendiga, que Dios cumpla sus buenos propósitos en su vida de una manera especial. Bueno, estamos mirando en la palabra de Dios unos buenos propósitos del Dios del cielo, y esos buenos propósitos se enfatizan en la obra del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo de Dios es el comienzo, no es el final. Realmente lo que podemos comprender es que se nos enseñó acerca del bautismo del Espíritu Santo. Pero nosotros entendimos, creímos que el final sencillamente, pero nos lo enseñaron bien. Yo recuerdo, a mí me enseñaron que el hablar en otras lenguas era la señal inicial de ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero no sé en qué momento nosotros tomamos la idea de que el todo era llegar a hablar en otras lenguas, y hasta ahí llegaba la obra del Espíritu Santo. Pero quiero mirar con ustedes en Hechos el capítulo 2, cuando es lo que estamos ocupando en la mañana, cuando el apóstol Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y predica a una multitud de personas que podían fácilmente reconocer. Es más, ellos dicen que estaban en Jerusalén para adorar a Dios, pero no podían comprender, no podían aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. El apóstol Pedro, dijimos, predica del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo impacta de una manera tan profunda el corazón de ellos, que en el versículo 37 dice que ellos se compungieron de corazón. Miramos la palabra en el griego esta mañana, usted lo puede ver en nuestra grabación, y esa palabra es igual a algo que traspasa lo profundo. El Espíritu Santo traspasó en profundidad el corazón de más de 3,000 personas, y ellos entonces tomaron la decisión de determinar: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué haremos? Ellos entendieron que debían de hacer algo, y entonces vino la dirección humana por la guía del Espíritu Santo. Si usted quiere seguir a Cristo, es extraño. Dios habla, la Biblia dice, por visiones, por sueños, pero en estos últimos tiempos habla por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo escoge hombres y mujeres como usted y como yo, se revela a nuestros corazones y nos da el encargo de hablar de su palabra a otros hombres. La revelación, el medio de salvación que Dios usa es la predicación del Evangelio. Entonces, uno no puede huir a relacionarse con la iglesia, a relacionarse con los hombres y mujeres que son llamados por Dios a predicar el Evangelio, porque ellos nos dirán, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse. De eso hablamos en esta mañana. Metanoieo es la palabra griega. Cambie de actitud, cambie de forma de pensar, pero no es una fuerza humana, es una determinación humana, pero es una obra del Espíritu Santo de Dios. Y luego
miramos cómo el Señor afirma, ellos son bautizados, muy fácilmente eran bautizados en el nombre del Padre, muy fácil ellos anhelaban el Espíritu Santo, pero no querían reconocer al Señor Jesucristo. Y por eso Él les dice, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo, recibirán el perdón de sus pecados y recibirán la promesa del Espíritu Santo, porque es para ustedes, es para los que están cerca, es para los que están lejos, es para sus hijos, es para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos, tocados por el Espíritu Santo, hicieron la decisión por el Señor Jesucristo. Y lo más agradable de esto es lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, ellos comenzaron a perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Quiero decir, mis amados hermanos, Dios, yo lo creo así porque la Biblia lo dice, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero todos absolutamente tenemos la necesidad de tener un pastor, de asistir a una iglesia para ser enseñados y poder entonces perseverar en la doctrina apostólica. Ya no hay enseñanzas nuevas, pero sí hay direcciones del Espíritu Santo para descubrir la frescura, permítame decirlo así, de la enseñanza bíblica, para descubrir de una manera sobrenatural que muchas cosas no son solamente creerlas, que sí hay una bendición en creerlas, pero que se muestra su decisión de creerlas haciendo lo que dice la palabra de Dios en la epístola a Santiago. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se refiere a poner en práctica la doctrina apostólica. Y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Algunos creen que no solamente era compartir algo, la palabra griega es koinonía, amistad, confianza entre los hermanos, sino también la participación de la cena del Señor. Pero también dice de las oraciones. Entonces ya tiene que superar uno. Toda la vida vamos a necesitar la oración de otros. El apóstol Pablo decía, oren por mí. Los pastores necesitamos que oren por nosotros. Pero la gente que busca a Dios necesita empezar a ejecutar en sus propias formas personales, orientadas por la palabra, orientadas por la enseñanza apostólica, la vida de oración. Usted necesita orar. Lo interesante de esto es, versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Era una vida de comunión en el templo y en las casas. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sé si usted ha leído o ha escuchado el testimonio de una población en Guatemala llamada Albolonga.
Se dice que era una población muy pequeña, una población bastante pequeña, pero era una población, como hay tantas poblaciones en Colombia, hablo de mi nación, pero en otras naciones es igual y peor, donde lo que era famoso eran los bares, las peleas, la violencia, el odio. Un pueblo pequeño, pero que hacía honor a ese viejo dicho: pueblo pequeño, infierno grande. Y existían en ese pueblo 4 iglesias cristianas. En un pueblito pequeño, 4 iglesias. Pero en cada iglesia habían 4, 5, 6 personas. No habían más personas. Solamente 4 o 5 personas en cada iglesia. Pero el Espíritu Santo vino, tocó a los pastores, comenzaron a orar, comenzaron a buscar la presencia de Dios. Un pueblo conocido solamente por la vida desordenada. Y Dios empezó a tocar la gente. Empezó a tocar personas que no solamente buscaban un milagro, personas que eran traspasadas, como dice la palabra de Dios, que eran renovadas en su mente, que tomaban el propósito de permanecer. Pronto no habían 4, habían 10 iglesias, pero no de 4 personas. La última vez que leí, ese pueblo ya era un pueblo donde la gente encontraba comida, encontraba alimentos, encontraba cosas buenas, pero no había un solo lugar para tomar trago ni para dedicarse a lo malo, porque la gente se había convertido. Una cárcel inmensa para un pueblito tan pequeño, pero ahora no había necesidad de cárcel, porque la gran mayoría de personas se habían entregado al Señor Jesucristo. Yo quiero esa verdad, pero esa verdad va a venir cuando nosotros creamos en la importancia, busquemos con anhelo el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces Dios nos va a bendecir a nosotros y se va a cumplir esa palabra poderosa que todos creemos y que a veces no hemos entendido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había favor de Dios en la gente. Dios añadía a la iglesia cada día personas que eran sanadas, personas que eran liberadas, los cojos, los ciegos, las personas con lepra eran libertadas. Y el Dios del cielo, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, quiere hacer eso hoy en nuestra querida nación colombiana. En esta tierra donde estamos, Dios lo quiere hacer. Imposible recibir y entender esto si no se afirma el corazón en el Señor Jesucristo. Te invito en esta tarde a reconocerlo, a decirle a Jesucristo: te reconozco, te recibo como mi Señor y mi Salvador, y a decirle luego: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Te pido que ores conmigo en esta tarde. Di conmigo: soberano Dios. En esta tarde yo reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame, Señor. Señor, permíteme ese cumplimiento de tu palabra. Bautízame con el Espíritu Santo. Trae ese fuego, Señor. Trae esa gracia a mi vida, porque yo quiero ser una bendición para mi familia, para mis compañeros, para los lugares donde yo estoy, Señor. Mucha gente maldice a mi familia, a mi vecindario, pero yo sé que tú bendices mi familia, bendices mi vecindario, pero me quieres usar a mí
para hacer esa bendición y no lo puedo hacer si no me bautizas. Bautízame, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, para nosotros sería fabuloso, sería interesante poderle ayudar. Comuníquese al 315-458-9562 a través de WhatsApp. Uno de nuestros servidores oportunamente se comunicará con usted. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa Biblia Abierta. Respuestas a las preguntas razonables. Muy buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Y buena tarde a toda la audiencia. Por favor, dar claridad sobre Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40. Bueno, gracias. Entiendo por la forma que es una personita que conoce la Biblia o que asiste a nuestra iglesia, porque cuando usted nos hace una pregunta, y este programa se llama Biblia Abierta, es muy agradable para nosotros que usted nos dé el texto. Entonces voy a permitirme leer el texto y recuerdo entonces que muchas veces el contexto nos da el sentido de la palabra. Versículo 39, de Hebreos 11 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando dice todos estos, entonces inmediatamente nos da a entender que está hablando de todos esos héroes, de todas esas personas. Nombra a las mujeres cristianas, las mujeres de su época, devotas de Dios, temerosas, conocedoras del plan de Dios, que le creyeron a Dios. Y tenemos todos los ejemplos maravillosos de fe. Por ejemplo, Abraham, que salió de su tierra por una revelación de Dios. Abel, que en medio de circunstancias ofreció por gratitud lo mejor de lo que Dios le había dado, y dice que le agradó a Dios. Y todos los grandes hombres de fe, que dice de los cuales el mundo no era digno. Pero cuando dice que todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido, es porque el pueblo de Israel en esencia recibió la promesa de un Mesías. Pero ellos tenían revelaciones proféticas. Ellos también recibían el Espíritu Santo, no en la plenitud que lo recibimos nosotros. Y el Espíritu Santo les reveló que vendría el Mesías. Pero mire lo que les pasaba a ellos. En Primera de Pedro, creo que es en el capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Ya miramos entonces qué les pasaba a ellos. Nosotros tenemos, como dice aquí, una mejor manera, una mejor forma de ser perfeccionados. Pero es el mismo Espíritu. No hay otra palabra. Ya nosotros tomamos la palabra del Dios del cielo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ya nosotros sabemos del Mesías prometido y sabemos que es el Señor Jesucristo, y que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Pero mire lo que dice que entendían ellos. Primera de Pedro, capítulo 3,
este no es. Primera de Pedro, ¿cómo es? Capítulo 1, Capítulo 1, perdón. versículo 10 y 2. Capítulo 1, ese es otro complemento. Capítulo 1. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces ellos recibían una revelación y sabían del Mesías, pero ellos se confundían porque recibían una revelación de la gloria y también una revelación de los sufrimientos. Y cuando muy superficialmente recibieron la Escritura algunos y perseveraban en la Escritura y llegó Jesucristo, ellos decían, este no puede ser. Y parecían muy espirituales, decían, porque es que la Escritura dice que tiene que ser descendiente de David, pero Jesucristo era descendiente de David y ellos no lo entendían. Ellos decían, pero este es de Nazaret y la Escritura dice que debe de nacer en Belén, pero ellos no sabían todo lo que usted y yo sabemos, que Dios movió su poder, hizo la obra para que la mamá de Jesucristo en pleno embarazo fuera obligada por un decreto real a ir a censarse a Belén. Ellos no entendieron eso. Entonces ellos comprendieron que venía el Mesías, pero no comprendieron el tiempo ni la persona y menos entendieron el alcance de la bendición de la palabra de Dios, que era para todos nosotros una oportunidad, una bendición de poder ser bendecidos. En Efesios el capítulo 3, el versículo 1, Efesios el capítulo 3, el versículo 1, hay unas palabras interesantes. Efesios el capítulo 3 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El versículo 11 dice, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El Señor se propuso, dice otro texto, mostrar lo que realmente había en su corazón. Su intención no era escoger una nación y despreciar a todo el mundo, como entendieron los judíos. Su intención era traer un Salvador para todo el mundo. Por eso Jesucristo ahora es el Señor y es el Salvador para todo aquel que cree. Por eso de reconocerlo y de aceptarlo, que usted y yo podamos tomar esa buena decisión de reconocer y de aceptar al Señor
Jesucristo. Eso es lo que está diciendo esta palabra, que Dios se propuso revelar su verdadero propósito, que todo el que crea en el Señor Jesucristo sea salvo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Que Él pasa por alto el tiempo de la ignorancia cuando no lo sabíamos, y ahora que se nos presenta la palabra, nos da el privilegio de reconocerlo a Él y ser hechos hijos de Dios. El pueblo judío no entendía esto. Los profetas veían la gloria de Jesús, veían que era adorado por todas las naciones, que era alabado por toda la creación, que era respetado en los cielos y en la tierra, pero que al mismo tiempo iba a sufrir, iba a morir, y no lo entendieron. Espero que usted y yo lo entendamos. Murió por nosotros, resucitó y está vivo, y tiene el poder de perdonarnos y darnos vida eterna. Así que ellos eran bendecidos a través de una fe que tenían en el Mesías que iba a venir. Usted y yo somos bendecidos porque Cristo ya vino y se revela a nuestros corazones, y usted y yo lo recibimos como Señor y Salvador, y Él nos da la Escritura y nos da el Espíritu Santo para que podamos seguir adelante. Espero haber contestado la pregunta. Pastor, entonces es interesante saber que el autor del libro de Hebreos quiere concluir el capítulo 11 certificando o aseverando que el algo mejor se refiere a la gracia, al nuevo pacto. Esto traduce que tenemos la realidad completa en Cristo. Amén. Qué bien, qué interesante. Así es, mi querida hermana. Nosotros estamos bajo la gracia. Ellos eran salvos por la ley, pero la Biblia dice que ninguno de ellos, ni siquiera los héroes de la fe, la pudieron cumplir. Pero todos ellos murieron en la esperanza del Mesías. Por eso hay un texto que era el que iba a leer anticipadamente en Primera de Pedro, en el capítulo 3, 18-22. que dice lo siguiente, y es interesante. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo fue, y entonces se cumplió ese pasaje de Efesios. Él llevó cautiva la cautividad. Los que murieron esperando al Mesías, Él se presentó y les dijo, yo soy. Y ya no existe el seno de Abraham. La Biblia asegura que ellos fueron llevados a un lugar que no podemos decir que es la plenitud, pero que es la presencia de Dios, donde están todos los muertos en Cristo, esperando que se complete el número de hombres y mujeres que creerán en Jesucristo. Esto tiene muchos textos bíblicos, pero es la revelación, y no se pudo definir mejor. El autor de los Hebreos, que es espiritualmente Dios, el Espíritu Santo, nos muestra que el cumplimiento, la manera en que Dios nos perfecciona es a través de la gracia en el Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Qué bueno profundizar acerca de Hebreos 11 y cómo finaliza ese capítulo, porque
todo lo que nos muestra Hebreos 11 es el poderío de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios, pero ver cómo concluye el autor es majestuoso, porque no hay obra más grande que la obra que hizo Cristo Jesús para salvación a nuestras almas. Amén. Hay otra pregunta, doctor, y es ¿cómo pedir de forma efectiva el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo pedir de forma efectiva el bautismo del Espíritu Santo? Si unimos los dos textos que hemos usado tradicionalmente y miramos la experiencia de muchos hombres y mujeres actualmente en el día de hoy, vamos a tener una buena respuesta. Yo voy a permitirme, confiando en que usted leerá y releerá el libro de los Hechos, el capítulo 2. Yo voy a permitirme leer el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, pero voy a leer solo unos pocos versículos. Lucas, Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, y voy a leer el versículo 9 en adelante. Pero quiero recordar, en el libro de los Hechos, el Señor Jesucristo reveló por 40 días muchas cosas del reino a los apóstoles y a los que lo vieron. Recuerdan, argumentamos que algunos, posiblemente más de 500, recibieron esa revelación. Y ellos escucharon todos lo mismo. No se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos lo entendieron. ¿Sabe por qué lo entendieron? Porque aparentemente a los ojos humanos ellos fracasaron. Después de 3 años de revelación, de formación, de enseñanza, de comunión directa con el Señor, después de recibir palabras proféticas, voy a enviar sobre ustedes el Espíritu Santo, voy a ir a Jerusalén, voy a padecer, pero voy a resucitar. Ellos fracasaron. Cuando llegó el momento, se olvidaron de sus palabras. Yo creo que ellos mismos estaban asombrados porque eran hombres y mujeres sinceros con Dios. Y ahora ellos pasaron por un momento muy difícil. Se sintieron solos, se sintieron abandonados y sintieron que Él había muerto. Pero Él resucita. Y dentro de todas las enseñanzas les recuerda, yo les hablé de esta promesa. No se muevan de Jerusalén hasta que la reciban. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos entendieron que el Espíritu Santo venía para ser una fuerza de Dios. Alguien lo llamó dinamis, como la dinamita de Dios en el corazón del hombre o de la mujer que busca a Dios. Y entonces ellos que habían experimentado el fracaso, ellos dijeron, lo necesitamos. Y es lo primero que tiene que ocurrir, una convicción de fe de que sí existe el bautismo en el Espíritu Santo y una convicción profunda de que yo lo necesito. Es lo primero que tiene que ocurrir. Nadie lo va a buscar si no cree que es una verdad. Nadie lo va a buscar si no cree, no se convence que lo necesita. Entonces sí podemos leer el versículo. Versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama,
se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En la historia de grandes cristianos, no uno, varios, han experimentado la convicción de la necesidad del Espíritu Santo y muchos de ellos oraron, rogaron, suplicaron. Pasó una semana, 2 semanas. Algunos de ellos llegaron a sentir por qué yo no soy bautizado en el Espíritu Santo, pero se convencieron de que Dios lo había prometido y si Él lo había prometido, Él lo cumple. Entonces esto nos habla de pedir, Señor, yo lo quiero. De comenzar a ordenar nuestra vida. No podemos buscar la manera de merecerlo, pero sí tenemos que recordar ese texto bíblico que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, es el mismo Espíritu Santo el que nos irá pidiendo a nosotros más dedicación a la oración, más dedicación a la lectura de la palabra, a la meditación de la palabra, más aplicación práctica de la palabra en el hogar, en los negocios, en la vida de comunidad, más participación activa, más deleite en el congregarnos, aunque sintamos que no lo hemos recibido. Por eso dice, el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama, al que insiste, se le abrirá. Lo último que hay es un remedio para muchos que nos equivocamos. Nosotros creemos que la señal inicial es el bautismo en el Espíritu Santo. Creemos que es la señal inicial y se nos enseñó bien. Pero en un momento dado nosotros creímos que era la finalidad, llegar a hablar en otras lenguas y no más. Pero todavía no hemos llegado ahí en nuestra iglesia, en otros años lo hemos enseñado, pero ahora lo estamos retomando porque creemos que es importante en el año 2026 retomarlo. El lenguaje espiritual de Dios es una bendición para edificarnos, para orar en el Espíritu, para declarar los misterios de Dios a los principados y potestades. Pero nosotros no podemos creer que el hablar en lenguas es la finalidad. Es apenas el comienzo de una vida de intimidad, de relación profunda con Dios, que solo lo da el Espíritu Santo. Por ese temor y por esa idea de solamente hablar en lenguas, es que muchas personas piensan que tal que yo hablar en lenguas, como la Biblia dice, que no entiendo lo que digo, yo esté hablando cosas que no son buenas, esté hablando y adorando a los demonios. La Biblia dice que usted, permítame, esto no está en la Biblia, pero dice que usted que pide el Espíritu Santo no recibirá otra cosa de parte de Dios. Es temeroso, es de cuidado cuando una persona pretende recibir el Espíritu Santo y tiene una vida doble, tiene prácticas que no son aprobadas por la palabra, le gusta el espiritismo, le gustan los agüeros, le gusta la buena suerte. Cuando tiene las prácticas que prohíbe Deuteronomio 18:18, entonces lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y dedicar su vida realmente al Señor Jesucristo. Pero si usted es un hombre o una mujer normal,
tiene a Cristo en su corazón, profundice, pídalo con paciencia. Él nunca les dijo oren 10 días, le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa que oyeron de mí. Jamás les dijo 10 días. Pero de repente, dice, el día de Pentecostés, aproximadamente se cree por los anales bíblicos, 9 de la mañana. No se sabe a qué hora se habían iniciado la oración. De repente, 9 de la mañana, no es la hora de las 9, es cuando Dios quiera. Pero de repente en su búsqueda, así ha sido la experiencia de miles de hombres y mujeres, y especialmente los grandes hombres de Dios que le han servido a Él. Insistir con hambre, con pasión, con anhelo, y de repente, cuando menos esperamos, viene ese viento recio, viene ese fuego que llena nuestros corazones y somos bautizados en el Espíritu Santo. En otras palabras, permítame resumir diciendo, créalo, reconozca su necesidad, insista en buscarlo incansablemente y cuando lo reciba, profundice en la intimidad con Dios. Espero haber contestado la pregunta y doy lugar a nuestra pastora. Pastor, aunque la promesa es para todos y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, como dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Es muy importante saber que la efectividad para uno recibir el Espíritu Santo es, número 1, acercarse a Dios con arrepentimiento. Número 2, rendirse y saber que hay que buscar esa obra del Espíritu Santo porque está prometida y viene, pero es para los que se puedan rendir, postrar delante de Él. Sí, la palabra más sencilla de este tema está en el mismo libro de Hechos, el capítulo 2. Cuando estas personas que estaban adorando a Dios en Jerusalén vieron esa maravilla, ese estruendo que se formó, pero escucharon que hablaban en otras lenguas, que incluso es polémico para algunos cristianos, porque algunos los oían hablar en sus propias lenguas, pero nosotros sabemos que también hay lenguas angelicales. Pero ellos los oían hablar en sus lenguas maternas y les oían hablar de las maravillas de Dios. Eso atrajo a unos, los conmocionó, los impactó, pero a otros les causó burla, motivo de risa y de desprecio. Pero el apóstol Pedro se colocó en pie y habló de la profecía de Joel capítulo 2 y dijo, este es el cumplimiento de las palabras proféticas. Y entonces les dijo, es para ustedes la promesa y para sus hijos y para los que están lejos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Pero ¿cuál fue el primer llamamiento? Arrepiéntanse y sean bautizados. Eso significa, para nosotros es muy diferente, pero eso significaba para ellos tener un cambio sobre Jesucristo y aceptarlo, recibirlo como Señor y como Salvador. Y en ese tiempo bíblico, las personas eran muy marcadas por la ceremonia del bautismo. Eso marcaba para la gente una decisión firme. Y el Señor Jesucristo dice que todos los que creemos debemos de ser bautizados. Y la gente lo toma como hacernos parte de la iglesia, como mostrar que estamos más decididos. Algunos dicen no lo hago porque no me quiero comprometer, pero la definición básica era la determinación
de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Él dice, si ustedes se arrepienten y reconocen a Jesucristo como su Señor en plenitud, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque recuerde, ellos querían el Espíritu Santo y estaban adorando a Dios, entonces se cumpliría, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, van a recibir la promesa, van a recibir la promesa. Por eso sí vino sobre ellos esa promesa y por eso perseveraban. Por eso eran insistentes en la oración y ese favor de Dios venía sobre cada uno de ellos y Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué bueno, pastor. Entonces, después de tener un corazón lleno de arrepentimiento, saber que me acerco a Dios con certeza de que Él tiene ese poderío para mí, entonces algo que me va a llevar también a que eso sea una realidad en mí, que yo reciba esa señal de hablar en otras lenguas, porque el bautismo del Espíritu Santo se marca con esa parte, ¿no? Con la señal de hablar en otras lenguas, pero mayormente va a ser efectivo ese bautismo del Espíritu Santo si después de estar arrepentido yo pido con fe. Claro que sí. Okay. Pide y recibe. Con fe. Busca y halla. Muy bien. Llama y se le abre. Insistencia. Muy bien. Y a hacer a un lado todo temor. Porque, repito, muchas personas dicen, yo no me atrevo a hablar en otras lenguas. ¿Qué tal que en vez de Dios sea un demonio? Y Él dice, si ustedes que son malos, si su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra. Dice, si ustedes dan buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Y es muy clara la Biblia, a los que la pidan. Si en otros temas la Biblia dice que debemos pedir creyendo sin dudar, pues mucho más en la obra del Espíritu Santo. Así que le animo. Hemos culminado ya nuestro programa prácticamente, a que usted insista, a que usted permanezca. ¿Cuándo será bautizado usted con el Espíritu Santo? Yo no lo sé. Puede serlo ahora, dentro de este programa, puede serlo en esta noche, puede serlo a la madrugada, puede serlo en un culto. Es Él el soberano, pero cumple su palabra. Sí, hay un Señor Jesucristo y sí hay un Espíritu Santo, y Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Te animo a orar. Soberano Dios, gracias por permitirnos hablar de estas cosas tan sublimes y tan reales. Nunca antes, Señor, hubo tanta necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Estamos necesitando esa plenitud. Por misericordia, mira tu iglesia, mira cada hombre, cada mujer. Anula, Señor, la incredulidad, anula la decepción, anula la indiferencia. Y Espíritu Santo, trae ese gozo, esa presencia, ese anhelo. Yo sé que a algunos les producirás una hambre profunda. A otros les darás un anhelo ferviente. A otros les llenarás de un gozo inexplicable el corazón. Pero todos queremos y necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Señor, mira cada mujer, mira cada hombre, especialmente estos que preguntaron cómo poderlo recibir, cómo poderlo hacer correctamente. Danos esa convicción de fe, danos esa paciencia y que se abran los cielos y venga sobre nosotros esa facultad
libertad de ser bautizados en el Espíritu Santo. Señor, permítenos reconocer que el hablar en otras lenguas es la señal inicial, pero no es la finalidad. La finalidad es que esos ríos de agua viva corran en nuestra vida interna y entonces que nosotros podamos hablar en las lenguas que vienen del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esperamos que Dios les bendiga. Recuerden que mañana, a pesar de ser festivo, estará nuestro programa en la emisora Azul de Maida Radio 106.9 FM a las 5 de la mañana. Nuestro programa La Hora de Poder. Bendiciones y una excelente noche para todos. Dios les bendiga.